Primera pregunta para Miguel, Rubén Godoy. Nos dice si está disponible el estudio de actualización parámetros HM4 vía web. No. Pregunta respondida. ¿Hace falta la traducción? No, lo que pasa es que se está terminando ya en las etapas finales el ajuste de la calibración de los pavimentos de asfalto, de hormigón y la parte que está desarrollando Tomás, que de la flota vehicular. Por lo tanto, yo creo que en unos 2 o 3 meses más debería estar disponible. Y la otra pregunta que me hacía, si la interpreto bien, pero en el área de conservación se ha usado exitosamente, pero como herramienta de evaluación, ¿qué ha pasado? Me imagino que se referirá a pavimentos nuevos, digamos, nuevos proyectos. Sí, se ha usado en proyectos específicos, como se dijo ayer en la presentación que hizo Mauricio, es una de las partes más desconocidas un poco que tiene HM4, que es la inversión en nuevas carreteras, por ejemplo en bypass. Se ha hecho en evaluación de por lo menos 2 o 3 bypass, que uno de ellos ya se construyó y otros 2 o 3 que están en estudio, pero se ha usado en otros ámbitos fuera de la conservación. Pregunta para Tomás Echeveguren, de Mario Becerra. La definición de una flota lo más preciso posible, ¿en cuánto puede llegar a impactar la evaluación de proyectos? ¿En cuánto impactar sobre los indicadores económicos, VAN, TIR, por ejemplo? Una pregunta medio amplia, pero interesante. Ya, pregunta amplia, respuesta amplia, no lo sé. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no solamente la flota vehicular lo que genera el impacto, sino que también son la configuración de los escenarios de modelación, los formas en cómo se producen los deterioros, y es un problema que es multidimensional, o sea, yo tengo que integrar todo eso para crear escenarios creíbles, y por lo tanto es muy difícil encontrar una derivada precisa para una marca modelo en particular. Lo que sí uno puede hacer es encontrar el impacto a nivel un poco más general, en grandes números. Ahora, en cuanto a ese número, nosotros estamos trabajando en eso, por lo tanto todavía no tengo el orden de magnitud para dar un número preciso. Muy bien. Pregunta de Marcos Díaz para Miguel, en este caso. ¿Es factible aplicar a HM4 en pavimento de vialidad urbana, cuyo mandante es el Servio? ¿Y qué inconvenientes ustedes piensan que existirían? Mira, en resumen, el software fue diseñado para usar en flujo libre, digamos en carretera interurbana, por lo tanto, muchas de las cosas que se pueden interpretar de algunas partes del software, por ejemplo, los modelos de flujo velocidad en congestión, podrían un poco asimilarse al comportamiento que tiene el flujo en las zonas urbanas, pero no es aplicable a mi gusto y no debería contaminarse un poco el uso correcto que se le debe dar al software con un comportamiento que tiene a nivel interurbano, o sea, urbano. En esta parte le voy a dar un poco la palabra a Tomás porque él maneja bastante ese tema. Gracias. Yo solamente quería complementar que en las zonas urbanas el modelo de velocidad podría ser no aplicable, porque en las zonas urbanas la capacidad de la red vial está condicionada por la programación y configuración de los semáforos, porque el tráfico viene interrumpido. Y por lo tanto ya los modelos de velocidad dejan de ser aplicables, la flota vehicular hay que modificarla. No olviden que en zonas urbanas hay mucha restricción para el tráfico de carga pesada y por lo tanto uno se debería preguntar de dónde proviene el deterioro de las zonas urbanas. Por otro lado también el deterioro de pavimento en zonas urbanas tiene que ver mucho más con la colocación de servicios y que tiene que ver con otro tipo de procesos que no tienen nada que ver con la evolución natural de la progresión de los pavimentos en presencia de cargas pesadas. Entonces en ese sentido, por lo menos mi recomendación es no aplicarlo y desarrollar modelos específicos que recojan las características particulares de las zonas urbanas. De Haroldo Vivallo, también para Miguel. En el caso de las carreteras concesionadas, ¿se sabe qué grado de implementación y uso tiene actualmente el HM4? Sí, ellos lo usan, porque tengo conocimiento yo, bastante, digamos, para definir planes de conservación anual, para hacer reportes de necesidades de conservación, ya que toman muchos datos de inspección del pavimento, por lo tanto es una buena herramienta para ellos y lo usan
bastante. Lo que no sí sé, digamos, qué grado de ajuste tiene el modelo, o sea, qué calibración han hecho específicamente para su tipo de pavimento, o qué tipo de seguimiento o investigación están haciendo para el uso, por decirlo de alguna forma, correcto y ajustado del modelo. Ok, otra pregunta para Miguel. No sé si la experiencia de ustedes, pero bueno, ¿qué ocurre cuando no existe un inventario vial robusto para introducir los datos en el HM4 y si hay una alternativa para poder ocupar esta herramienta? Como lo dije en la presentación, bueno, el ideal es tener un sistema de inventario vial robusto y por lo que debería partir toda agencia vial que pretende el uso de este u otro modelo, pero digamos siempre hay una solución, digamos, para un problema específico y uno podría, digamos, si quiere calibrar un pavimento específico, de alguna forma, digamos, obtener los datos de ese camino. Siempre va a haber una forma de, por ejemplo, de hacer una ocultación. Ahora hay métodos no destructivos como los métodos de georradar. Hay una serie, digamos, de soluciones que se pueden dar, pero es la recomendación mía es que se debe, digamos, partir por configurar un inventario vial que sea robusto y actualizado, digamos, y que responda, digamos, a las necesidades que tiene la agencia vial en estos aspectos. Pregunta de Rodrigo Navia para ambos expositores. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable, en base a su experiencia, calibrar la herramienta HM4? Bueno, como se dijo en una presentación ayer, parece que hizo Mauricio, que una vez que ya uno obtiene una calibración, digamos, en que la variación de los resultados es mínima o es lo suficientemente confiable como para decidir que el modelo está calibrado, uno ya no debería seguir con la calibración salvo que cambien las condiciones iniciales, por ejemplo, nuevo tipo de pavimento o nuevas configuraciones, por ejemplo, de las cargas de tránsito, o que se den consideraciones especiales que ameriten un nuevo proceso de calibración, pero eso es un tema específico que debe definir, digamos, cada administración. Bien, por el lado mío, me parece que hay que tener cuidado con la periodicidad de la calibración porque uno siempre se tiende a calibrar a tentar en calibrar muy seguido, pero eso genera distorsiones en la calidad de las evaluaciones económicas. Por lo tanto, de repente calibrar muy seguido puede ser un problema. Sobre todo si uno hace evaluación ex ante y después la coteja con evaluaciones ex post porque las condiciones van cambiando. Eso en general. Por el lado de los costos de operación vehicular, mientras no se tenga información en línea, por así decirlo, un periodo razonable está entre 5 y 10 años para poder actualizar por lo menos la flota. Más no es bueno dependiendo de la tasa de renovación del parque vehicular y la tasa de adopción de tecnología. Y menos tampoco es bueno porque implica estar, como decía al principio, distorsionando la calidad y el tipo de input data que genera aberraciones en las evaluaciones económicas a posteriori. En el caso de los modelos de velocidad y de consumos, como están amarrados a la flota vehicular, si yo cambio la flota tengo que repensar los otros modelos. Entonces están totalmente amarrados esos tres elementos, consumo, flota y velocidad, al periodo de renovación de la flota, que sería más o menos entre 5 y 10 años, idealmente más cercano a los 10. De Guido Nieto para Tomás. Respecto al proceso de calibración del modelo de consumo, respecto al factor de costo del vehículo nuevo, ¿se considera el costo financiero de este ítem teniendo en cuenta que parte importante de la población asume este costo como una deuda en el sistema financiero? Bueno, ese factor tiene una implicancia que proviene de las evaluaciones sociales, ¿ya? Si yo considero que el modelo lo voy a usar para hacer una evaluación social, y en la evaluación social las deudas implican transferencia, ¿ya? No van los costos sociales, yo no debiera incluir ese efecto de costo de deuda en el cálculo de ese factor de vehículo nuevo, para ser consistente entre ese factor y para cómo lo voy a usar en materia de evaluación social de proyecto. Bueno, y la última que tenemos para Tomás, para no dejar a nadie, digamos, de los asistentes sin contestarle las preguntas. En Colombia muchos de los vehículos de carga pesada se han modificado de manera informal, debido a las condiciones topográficas del país. Se han reforzado, se han alargado, se le modifican los ejes, etc. ¿Cómo se podrían clasificar estos vehículos modificados en la flota vehicular de HM4? Bueno, aquí en Chile también pasa eso, pero no se nota mucho, ¿ya? En los vehículos que son de bajo tonelaje, mucha gente en el chasis le coloca un suple, ¿ya? Y con ese suple aumentan el largo de la cabina.
Le cambian el centro de gravedad al vehículo y al cambiar el centro de gravedad cambian todos los parámetros de desempeño dinámico, ¿ya? Ese es un problema y es bien difícil de lograr estandarizarlo. Si ustedes tienen mucha variabilidad de eso, la primera tarea es tratar de hacer un diagnóstico de qué porcentaje de esos vehículos son los modificados y tratar de estandarizar esa modificación si es que ese porcentaje es significativo dentro de toda la flota. Si el porcentaje no es muy significativo, no tiene mucho sentido considerarlo. Si el porcentaje es significativo, tienen que hacer el esfuerzo de estandarizarlo y tratar de mirar si esa estandarización implica algún tipo de configuración de carga muy especial. Estoy pensando, por ejemplo, que si ustedes tienen un límite, digamos, de 45 toneladas de peso bruto total, lo modifican y con esa modificación pueden llevar hasta 50 o 55 toneladas, ya pasa a ser una configuración de alto tonelaje que tiene otras características dinámicas distintas que no están relevadas en HDM4. Entonces eso ya genera un problema que requiere ya una calibración de nivel 3, por así decirlo, o sea, inventar un modelo que no está inventado. Muy bien, muy agradecidos. Un aplauso para nuestros expositores.